Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos. Buenos días, bienvenidos otra vez a Laicos en Acción. Queremos darle la bienvenida por cualquiera de los medios que nos estén viendo, ya sea por medio de Facebook, por medio de YouTube o inclusive por medio de la radio 930 AM. Entonces, compañero, amigo, hermano, te damos la bienvenida para continuar estudiando acerca de Daniel. Daniel 2 es el capítulo por el que vamos actualmente. Ya hemos visto aproximadamente 18 versículos de Daniel 2 y para empezar voy a invitarte a tener una oración para que sea nuestro Dios el que ilumine nuestras mentes y sea nuestro Dios el que pueda ayudarnos a entender la profecía, porque fue Él quien la dio y es Él el que a quien quiere da la sabiduría para que pueda entenderla, y aquel que está interesado en saber cuál es su voluntad, Él va a ayudarnos a poder comprender lo que significan estas profecías y cuál es la importancia para nuestros días actuales. Por eso te invito a inclinar tu rostro, tu cabeza, donde quiera que se encuentres. Aquí en cabina nosotros lo vamos a hacer. Oremos. Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Dios eterno, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú das las profecías para que tus hijos puedan tener más fe cuando éstas se estén cumpliendo, para que puedan tener esperanza para cuando el mundo no sabe para dónde ir. Tus hijos ya tienen un camino trazado que tú lo has hecho por ellos. Y por medio de estas profecías, oh Dios eterno, cada vez que se cumple una de ellas, más fe hay en nuestros corazones, más fe hay en nuestras mentes, para así, oh Dios, seguirte sin titubear, seguirte, oh Dios, sin importar lo que viene, sin importar lo que pasa en el mundo, oh Dios. Estamos seguros de que tú, oh Padre eterno, estás al control de todo, porque ya tú lo estableciste en tu santa palabra, oh Dios, cómo van a pasar las cosas, y así se han estado cumpliendo en el transcurso del tiempo. Es por eso, oh Padre eterno, que te pedimos sabiduría de lo alto, te pedimos tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a comprenderla, a entenderla y, oh Dios, a hacerla por obra en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos queridos amigos, querido televidente o radioescucha, por cualquier medio que nos estés presenciando o viendo, te damos la bienvenida para continuar el estudio acerca de Daniel capítulo 2. Como siempre me gusta leer los versículos de Deuteronomio 28, 1 y 2, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a recordar que siempre debemos estar atentos a la palabra de Dios. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también, Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová. Entonces, estos versículos, como siempre hemos estado hablando, ellos nos presentan las bendiciones de Jehová. Ellos nos presentan que si nosotros estamos atentos, si nosotros escuchamos la voz de Jehová,
si nosotros guardamos sus mandamientos, porque es ahí donde está, en la palabra de Dios, la voz de Jehová, es ahí donde Él habló como su Hijo amado cuando estuvo aquí en la tierra, respondió a las acechanzas del enemigo, con un escrito está. Nosotros debemos estar atentos a esa palabra de Jehová que ya ha trazado el camino por donde deben seguir sus hijos. Ahora bien, si nosotros no queremos escuchar la voz de Jehová, pues, ¿qué nos espera? Simplemente lo que dice el versículo 15 de Deuteronomio 28. Pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bien, Dios simplemente dice lo que pasa si uno toma una u otra elección. Ejemplo, Dios viene y crea el universo como tal. Cuando crea la tierra, Él de una vez crea la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, al ser creada, Dios dice, bueno, tú tienes que sujetarte a esa ley. ¿Por qué? Porque si yo voy en contra de lo que Dios hizo y me subo a un edificio y me lanzo, voy a tener mis consecuencias. No es que Dios me castiga por haber incumplido una de sus leyes. No, simplemente es una consecuencia de la violación de esa ley. Y eso pasa precisamente con su ley, con sus mandamientos, con sus estatutos. Si nosotros violamos o no cumplimos sus leyes y sus mandamientos, vamos a obtener una consecuencia. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios estableció las cosas cómo iban a pasar o qué iba a suceder si nosotros violábamos las leyes. O sea, ya la palabra de Dios habló y las cosas se cumplen por haber Él hablado simplemente. Ok, vayamos a la filmina número 22 para ir retomando a donde habíamos quedado. En Daniel capítulo 2, versículos 19 y 23 nos habla de lo siguiente. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios del cielo. Sigue diciendo, Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. El 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, esconde lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y honra y me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bien, querido amigo, precisamente en estos versículos, Daniel en los versículos anteriores comienza con sus amigos, comienza con sus compañeros de clase, por así decirlo, que eran los 3 compañeros de Daniel, y piden a Jehová, piden que Él pueda interceder por ellos, porque el rey ha decretado un edicto que lo que lleva es a la muerte de todos los sabios de Babilonia y además a Daniel y sus 3 amigos. Ahora bien, en esos versículos que vemos, ¿qué es lo que hace Daniel apenas recibe esta visión o recibe la respuesta de sus oraciones? Él se levanta, se despierta, parece que es una visión en la noche, puede ser un sueño, puede ser una visión. La Biblia no especifica cómo fue revelado a Daniel, simplemente dice visión de noche. Entonces él se levanta y bendice al Dios del cielo por su misericordia, porque Él muestra su misericordia mostrando la interpretación y mostrando el sueño a Daniel. Ahora bien, Daniel viene en esos versículos y no solo le da gracias a Dios, sino que él viene y dice a Dios, gracias porque nos has contestado.
lo que te pedimos. ¿Qué significa eso? O sea, que Daniel no está diciendo, Señor, gracias porque me has contestado mis oraciones. No, él se da cuenta de que no es solo él, sino que sus compañeros también han estado orando, intercediendo a Dios por sus vidas y por las vidas de los demás. Ahora bien, es interesante lo que pasa más adelante, pero vamos a ver los versículos de Lucas capítulo 17, versículo 17. Es importante, ¿por qué? Porque cuando el Hijo de Dios estuvo en este mundo, Él hizo algunas cosas y Él vio la importancia de la respuesta del ser humano cuando Él hacía milagros. En Lucas 17, 17 dice lo siguiente: respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ahí en Lucas 17 nos cuenta la historia de que Jesús iba caminando con sus discípulos y entonces se aproximaron 10 leprosos. Y los leprosos pidieron que fueran sanados. Entonces Jesús les dijo simplemente, vayan donde los sacerdotes para que ellos los confirmen que están sanos. Pero en ese momento no había ocurrido el milagro. El milagro ocurre cuando ellos deciden hacer lo que Dios dice o lo que el Hijo de Dios dice. Y entonces ellos van caminando y en el camino, en el transcurso del camino, se dan cuenta de que Dios hizo un milagro en ellos y los sana. Me imagino la alegría de estas personas, ¿verdad? Que después de estar condenados a muerte totalmente, porque en ese tiempo la lepra no tenía absolutamente oportunidad del ser humano de sobrevivir de ella, a menos de que fuera por un milagro. Y como bien decía las escrituras, hacía mucho tiempo nadie era sanado de lepra. Lepra fue sanado precisamente Naamán, el general asirio, por el profeta Eliseo, y eso era lo que se recordaba en el pueblo de Israel. Hasta en este tiempo después Jesús viene y los sana a ellos, y la alegría de todas estas personas fue increíble. Pero hubo uno, precisamente, que se acordó de aquel quien hizo el milagro, se acordó de aquel a quien lo había sanado a él. Y entonces dice, no puedo continuar hacia donde están los sacerdotes para que me declaren limpio, sino que voy a devolverme, ¿a qué? A darle gracias al Hijo de Dios, quien me había sanado. Por eso Jesús pregunta, ¿y dónde están los otros 9? O sea, ¿dónde está el agradecimiento? ¿Qué fue? ¿Que simplemente querían ser sanos o nada más se olvidaron de aquel a quien le había hecho el milagro? Y es por eso es importante, querido hermano, querido amigo, que cuando nosotros recibimos de Dios sus dones, cuando nosotros recibimos de Dios lo que Él nos da, no importa, sea un milagro, sea la comida, sea la vida, sea la salud. Hay personas que están en hospitales, hay personas que tienen el dinero, hay personas que tienen suficiente para alimentarse, pero ni siquiera pueden alimentarse. Hay personas que tienen a sus hijos en cama y nosotros muchas veces caminamos por este mundo sin darle gracias a Dios por la salud que tenemos, porque no estamos en un hospital, porque nuestros hijos no están postrados en una cama, por todas esas cosas que nosotros vemos que es normal en nuestras vidas, pero en realidad no. La mano de Dios está ahí y Él nos permite seguir adelante. Y es importante, ¿por qué? Porque a Daniel tiene una confianza de que Dios ha contestado todo eso, de que ese sueño que él tiene o esa visión no es simplemente su preocupación, sino que él confía en Dios, que Dios le reveló lo correcto. Y además le atribuye el honor, la honra y la gloria a Dios por lo que él ha recibido. Él no sale donde el rey, más adelante lo vamos a ver, diciendo, bueno, yo soy muy inteligente y aquí está tu respuesta, aquí está tu sueño. No, él reconoce a Dios humildemente que en él no hay poder, que en él no hay sabiduría, sino la que viene de lo alto de Dios. En Daniel capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente. Vean lo interesante que nos habla este versículo acerca de cómo cómo Daniel vio las cosas
y cómo otra persona ve las cosas diferentes. Una persona que no tiene a Dios en su vida ve las cosas de una manera diferente. Veamos, o vayamos a leer Daniel 2, versículo 24. Dice: después de esto fue Daniel a Arioc. Era el encargado de a quien el rey había encargado para cumplir el edicto de muerte. Dice: al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Vea qué interesante. ¿Qué tenía Daniel? O sea, ¿qué relación tenía Daniel con los sabios? Me imagino que ninguna. ¿Por qué? Porque Daniel adoraba a su Dios, mas estos sabios adoraban a N cantidades de dioses. Estos sabios comían la comida sin importar, simplemente para saciar su apetito, para saciar sus gustos, pero Daniel se acuerda de ellos. Daniel dice: no mates a los sabios, llévame donde el rey. O sea, y de una vez intercede por estas personas a las cuales me imagino que más bien eran envidiosos de Daniel, porque el rey en los versículos anteriores, en el capítulo 1, había dicho que Daniel y sus compañeros eran 10 veces más inteligentes que todos los sabios. Entonces Daniel viene e intercede por ellos, tiene misericordia por aquellos a los cuales, por así decirlo, nosotros podemos denominarlos como impíos. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, creían en otras entidades, creían en otras cosas, y entonces Daniel intercede. Es importante que hoy en día nosotros también, como hijos de Dios, intercedamos por aquellos que no tienen conocimiento del Dios verdadero, por aquellos que están en otras prácticas incorrectas. ¿Intercedamos en qué sentido? En el sentido de que se les dé oportunidad para que ellos puedan reconocer al Dios verdadero. Ahora bien, vayamos al Hechos capítulo 16, versículo 29. Es importante estos versículos que vamos a leer. ¿Por qué? Porque ahí muestran cómo Dios perdona la vida de ciertas personas por causa de sus hijos que le obedecen. Dios, de una manera u otra, Él permite que pasen ciertas cosas o ciertas aberraciones en el mundo. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios que son obedientes, hay hijos de Dios que precisamente buscan de la palabra de Dios y quieren obedecerle, quieren hacer su voluntad, quieren dar honra y gloria a su nombre, y entonces por amor a esos hijos Dios perdona al resto. En Hechos capítulo 16, versículo 27, le invito a que lo busques en tu Biblia. Dice lo siguiente: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Precisamente aquí el apóstol estaba o lo habían ingresado a la cárcel. Y la manera de que Dios estaba utilizando para sacarlo de la cárcel fue un gran terremoto. Dice que los cimientos de la cárcel se rajaban, se caían, e inclusive las cadenas de los presos dice que se abrieron, y entonces ellos quedaron libres. Pero vemos en el versículos 27, en el capítulo 27, versículo 24, que Pablo precisamente dice lo siguiente. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que están navegando contigo. Esto es otra ocasión donde Pablo va navegando, hay una gran tormenta, ellos van a naufragar y parece que no tienen oportunidad de vivir. Pero por amor a Pablo, Dios perdona a todo el resto y les salva la vida a todos. Dice que ninguno perece. Si nosotros leemos tanto Hechos 16, vamos a conocer la historia de la cárcel, lo que pasó, ¿verdad? Y si leemos Hechos 27, vamos a conocer precisamente la historia de cuando Pablo iba hacia el César a compadecer y hubo esta gran tormenta. Pero
Dios perdona la vida a todos por amor a Pablo. Ahora bien, hay otros versículos en la Biblia donde encontramos eso. Los antediluvianos, un ejemplo. Cuando Noé comenzó a predicar con los antediluvianos, por 120 años Dios tuvo misericordia de esas personas. Noé los instaba, casi los forzaba a entrar al arca, pero no quisieron entrar. Entonces los que entran simplemente son los animales que Noé mete al arca. Por medio de Dios, en un milagro divino, Dios hace que los animales entren al arca, más su familia. Y entonces los antediluvianos, cuando la puerta se cierra, la puerta de gracia para ellos, o ahí es donde ellos ya terminan precisamente con su oportunidad de ser salvos. Vamos más adelante con Lot. Dios viene precisamente a esta tierra con otros ángeles y viene a Abraham. Y antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra, pasa y visita a Abraham y habla con Abraham. Y entonces Abraham se da cuenta de que, o Dios le cuenta a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham le dice, si hay por lo menos en Sodoma y Gomorra 30 justos, si hay cierta cantidad de justos, y ahí comienza a bajar la cantidad de justos hasta que llega a una cantidad de 10 justos, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Y entonces precisamente Dios le dice, si hay esa cantidad, yo perdono a Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos de los de Sodoma y Gomorra se salvaron? Nada más 3. Precisamente Lot y sus 2 hijas. Ahora, ¿por qué obtienen los hijos de Dios por esta intercesión con respecto a estas personas que no quieren hacer lo correcto, que muchas veces quieren ir en contra de lo que Dios dijo y estableció en su santa palabra? Ellos obtienen desprecio, ellos obtienen ridiculización de parte de ellos, opresión de parte de estas personas. Esas personas no reconocen precisamente lo que hacen los hijos de Dios por ellos, porque les permiten tener una oportunidad para que recapaciten, tener oportunidad para que busquen a Dios, tener oportunidad para vivir una vida aquí y poder vivir una vida eterna. Entonces, ellos más bien los ridiculizan, los insultan y así sucesivamente. Hoy estamos viendo en nuestro país con este problema de que tenemos de la identidad de género, ¿verdad? Con las lesbianas y los gays, donde ellos quieren imponer leyes para que se les permite formar parte de una institución que no la creó el Estado, una institución que fue creada por Dios en el Edén, una institución que es la familia, donde Dios une a Adán y Eva en matrimonio y les dice que son una sola carne. O sea, esta institución no la crea un gobierno, no la crea una república, es algo precisamente de Dios. Y específicamente Dios dice que es hombre y mujer. Pero estas personas, como leímos en el versículos de Deuteronomio, no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero si no quieren escuchar la palabra de Dios, ¿qué pasa? Les va a venir todo lo que Dios dijo que iba a pasar en el capítulo 28 de Deuteronomio. Entonces, querido amigo, querido hermano, es importante que nosotros, es cierto, debemos interceder por ellos, pero tampoco debemos ser parte y aceptar lo que ellos están haciendo en contra de la palabra de Dios. Esto no significa que nosotros los queramos denigrar de alguna manera, no. Nosotros simplemente debemos hablar, un escrito está, así dijo Dios y así estableció Dios. Ahora, las consecuencias, quien se encarga de juzgar, quien se encarga de hacer las cosas, es Dios a su debido tiempo. Pero si nosotros también hacemos lo que pasó con Lot, ¿verdad? Precisamente en Sodoma y Gomorra, que bueno, Lot se metió, se mezcló con ellos. ¿Y qué fue lo que pasó con la familia de Lot? Se perdió. Si vemos más adelante, sus hijas más adelante emborrachan a Lot
y tienen relaciones con Lot. ¿Dónde aprendieron eso las hijas de Lot? Precisamente lo aprendieron en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con su esposa? Su esposa desobedeció a Dios, volvió a ver hacia atrás y quedó hecha una estatua de sal. Entonces Dios establece los límites de las cosas. Dios pone las leyes, pone los reglamentos y Él nos dice, escucha mi voz para que te vaya bien. Escucha mi voz y te irá bien. Pero si nosotros no escuchamos su voz, si nosotros no estudiamos su palabra, si nosotros no buscamos querer hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad, Dios no va a poder ayudarnos porque Él ya estableció las cosas y Él dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dijo. O sea, cuando Él habla, su palabra se cumple. ¿Por qué? Porque sale de su boca. Ejemplo, cuando Él en Génesis comienza a crear las cosas, ¿qué es lo que Él dice? Hágase esto y ¿qué pasa? Se hace. O sea, en su palabra hay poder. Y entonces cuando Él habla algo, simplemente ese algo sucede. Y eso es lo que pasa con las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad? Antes, mucho antes de que existiera el pecado, ya Él había establecido las reglas, precisamente, y lo hizo con Adán y Eva. E inclusive mucho antes de Adán y Eva ya había establecido las reglas y las había hecho en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Precisamente porque hubo alguien quien se rebeló. Y ese alguien fue Satanás. Antes de ser Satanás era Luzbel. Fue a quien Dios había creado. Dios creó a Luzbel, un ángel, un querubín perfecto. Él se hizo Satanás porque se rebeló contra la ley de Dios. Se rebeló contra esa ley de Dios que todos los ángeles se gobernaban por esa ley de Dios. Y precisamente Cristo en los evangelios dice cuál era esa ley. Y esa ley dice que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a ti mismo. En eso precisamente es la esencia de la ley. Si nosotros vamos a ver lo que es la ley de Dios actualmente dada en el monte Sinaí, escrita en piedra, ¿qué es lo que vemos en esa ley? Vemos que los primeros 4 mandamientos se refieren a yo como persona para con Dios y es el amor de mi persona para con Dios. O sea, tiene que ver con lo que Dios dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo? No tendrás dioses ajenos. Llámesele cualquier tipo de Dios, llámesele dinero, llámesele santo, llámesele papa, llámesele cualquier tipo, trabajo inclusive. Si nosotros nos ocupamos más en esas cosas y olvidamos su palabra, olvidamos de estudiar y analizar qué es lo que quiere Dios en su palabra, esa cosa que me está tomando más tiempo, eso se convierte en un Dios. ¿Por qué? Porque me está apartando de Dios como tal. Ahora bien, también dice la palabra de Dios, no te harás imágenes de ningún tipo. Imagen incluye desde una fotografía hasta una imagen de, no sé, un santo, una estatua. Ejemplo, muchos tienen en sus casas a su cantante preferida, una foto y la idolatran. O sea, ellos quieren ser como esa persona. Ellos sueñan con estar con esa persona. No sé, X cantante o X jugador, digamos en estos tiempos, actualmente, no, Messi o no me acuerdo cómo se llaman los otros. Entonces, hay personas que idolatran a ellos precisamente y entonces los convierten ¿qué? En sus dioses. En que ellos rigen su vida, se visten como ellos, hablan como ellos, tratan de caminar como ellos, los imitan en todo precisamente. Y no estoy diciendo que no tienen cosas buenas, tienen cosas buenas, pero estas personas prefieren estar frente a ellos que estar frente a la palabra de Dios, escuchando qué es lo que quiere Dios para nosotros. O sea, si usted les dice, ¿qué quieres? ¿Ver un concierto o estudiar la palabra de Dios? Ellos dicen, voy al concierto. Y más si es su artista preferido. ¿Qué quieres? ¿Ver el partido o estudiar la palabra de Dios? Voy al partido. Olvídese de la palabra de Dios. Entonces los tienen como sus dioses. O sea, ellos, estos ídolos, los apartan de Dios. Entonces, es importante, como decíamos,
los 10 mandamientos tienen que ver, los 4 primeros, para con amor a Dios. E inclusive hay un mandamiento que la mayoría de iglesias ha olvidado, que es el 4.º mandamiento, es el sábado, es el día del Señor. Entonces, normalmente las iglesias dicen, nosotros guardamos la ley de Dios, pero ¿dónde está el 4.º mandamiento? ¿Por qué las demás iglesias o la mayoría de iglesias no guarda el 4.º mandamiento? Entonces, algunas de las excusas que dan es, bueno, nosotros celebramos la resurrección de Cristo, que fue en domingo, y fue el primer día de la semana. ¿Pero qué creó el primer día de la semana Dios? Creó la luz, creó el sol y así sucesivamente, algunas otras cosas, ¿verdad? Pero ellos precisamente, el sol es símbolo del primer día de la semana. Ejemplo, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday, día del sol. ¿Por qué? Porque así le pusieron los paganos, Sunday. ¿Por qué? Porque era el día que los paganos utilizaban para adorar al dios sol. Y si vemos también, los otros días tienen nombres de diferentes astros, martes, miércoles, jueves, Saturno y así sucesivamente. Excepto hay un día especial, que es el día sábado, Shabbat. Ese día tiene un nombre precisamente de un astro, pero si nosotros vamos al Génesis, donde Dios crea la tierra y crea las cosas de la tierra en los diferentes días, Dios ni siquiera le pone nombre a los días. Dice día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y el día de descanso o el día sábado, el 7.º día precisamente. El ser humano inclusive ha llegado al punto inclusive de cambiar precisamente estos días. Si usted ve en los calendarios actuales, ahora ya el primer día de la semana no es domingo. El primer día de la semana es lunes. Así están los calendarios actuales. Y el último día de la semana lo pone como domingo. Y entonces la gente se confunde. La gente confunde y cree que el primer día de la semana es el lunes y el 7.º día es el domingo. Pero eso sucedió de hace unos años para acá, porque si usted busca un calendario antiguo y así sucesivamente, usted va a encontrar que el primer día de la semana es domingo. Y entonces cuando nosotros adoramos a Dios en el primer día de la semana, estamos dándole más prioridad precisamente al domingo que al sábado. ¿Y el sábado qué implica el sábado? ¿Por qué el sábado es tan importante? ¿Por qué no otro día? Bueno, precisamente porque el sábado Dios le da algo especial. Dios le da una bendición, lo santifica y lo aparta. Y Él fue el primero que en ese día dice que descansó de la obra creadora. Él no siguió creando, Él no siguió haciendo, no, simplemente descansa en día sábado. ¿Por qué? Porque el sábado nos indica quién es el que hizo todas las cosas, quién es el creador, es nuestro Dios. Esa es precisamente la firma de Dios, el sábado. Él hizo todo y lo firmó con el sábado. Ahora bien, esos primeros 4 mandamientos, como habíamos dicho, tiene que ver con el amor hacia Dios. Pero si nosotros vamos a los últimos 6 y usted los lee, ¿con qué tiene que ver? Con el amor hacia el prójimo. Dice, no robarás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Si yo no hago nada de eso, ¿qué es lo que tengo? Amor a mi prójimo. Entonces, por eso Dios dice, dio la esencia de la ley. La esencia de la ley, que era la ley por la cual se rigen inclusive los ángeles. Los ángeles deben amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, no deben tener a ningún otro Dios. Y amar a sus otros ángeles y a sus prójimos como a sí mismos. ¿Qué fue lo que hizo Luzbel? Bueno, él se comenzó a amar a sí mismo más que a Dios y quiso ser Dios. E inclusive dijo que iba a poner su trono en donde estaba el trono de Dios. Y no solo se rebeló él contra Dios, sino que buscó a otros para que llevaran su misma suerte. O sea, no amó a los otros ángeles, sino dijo, bueno, si a mí me destruyen, también a estos los van a destruir, que son los que están conmigo. Entonces, por eso
precisamente Luzbel o Satanás luego transgrede la ley de Dios. Y entonces por eso es echado del cielo. Ahora bien, volvamos a Daniel. Daniel, versículo 25 del capítulo 2, dice lo siguiente. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey su interpretación. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se dice? Este personaje, Arioc, que era uno de los que ayudaban al rey, precisamente uno de los siervos del rey que trabajaban en la corte del rey, dice: he hallado. O sea, rey, yo me he dedicado a buscar a alguien para que te interprete tu sueño, para que te diga. Entonces, he hallado uno de los varones deportados. De ¿quién te interpretará? Bueno, si el rey me imagino que se acordó. No, yo me acuerdo que él vino aquí y me pidió tiempo y yo le di tiempo. Pero es interesante como muchos en la vida actual tratan de agradar a sus superiores. Y precisamente esto era lo que estaba tratando de hacer Arioc. Tratar de congraciarse con él diciendo: yo me he encargado no solo de ir a buscar a los sabios para cumplir tu edicto, sino que además he tratado de ver si alguien sabía. Y entonces se quiere echar, por así decirlo, las flores a sí mismo, algo que Daniel no hace. Daniel, vamos a los versículos 26 al 28, dice lo siguiente: y respondió el rey a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? O sea, el rey viene y dice: ¿podrás tú? Un joven o sea, mis sabios que ya tienen más tiempo, que tienen más experiencia, y tú que apenas tienes 3 años de estar estudiando, ¿podrás tú hacerme conocer todo esto? Entonces Daniel le responde en el versículo 27, dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, de una vez le dice: rey, esto no hay hombre en la tierra que pueda revelarlo. Y los hombres que tú tienes, tú te jactas de que son lo mejor. O sea, esos sabios, esos adivinos, esos magos, esos astrólogos, dice el rey, es lo mejor que hay en el mundo. Son las mejores mentes que tengo en el mundo. Pero de una vez le dice Daniel: ellos no pueden interpretártelo. En el 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. De una vez Daniel le dice: hay alguien que es el Dios de los cielos. ¿Por qué es importante y por qué Daniel dice que es el Dios de los cielos? Bueno, para empezar, hay cosas interesantes, ¿verdad? Que nosotros, según la Biblia, dice que no solo hay un cielo. El que vemos nosotros es el primer cielo. Luego sigue el universo como tal y luego sigue donde está Dios, que es el tercer cielo. Eso nos habla la Biblia de 3 cielos precisamente. Por eso Daniel dice: pero hay un Dios en los cielos. Y además, como vamos a ver más adelante, estos caldeos o estos babilónicos tenían muchos dioses. Y algunos de ellos decían que era el Nimrod, que se había hecho Dios y se había ido hasta el sol y desde ahí estaba gobernando. Entonces, si usted busca en la mitología griega y así sucesivamente, inclusive hay un montón de dioses en los egipcios que tienen que ver con el sol. Y ellos tenían todas estas entidades, inclusive con los mismos planetas. Los dioses de ellos tenían los nombres de los planetas porque dice que regían desde ahí. Entonces Daniel de una vez da por sentado: hay uno nada más. No dice que hay muchos. Hay un Dios, precisamente, el cual revela los misterios y le hace conocer al rey lo que va a acontecer en el futuro, precisamente. O sea, le está diciendo: rey,
nuestro Dios te ha dado a conocer lo que va a pasar en el futuro. Y es de ahí donde está la importancia para nosotros en esta profecía, porque nos dice qué es lo que viene en el futuro. Y entonces, lo que viene en el futuro, cuando esté pasando, nosotros nos acordamos de la profecía y vamos a tener más fe en nuestro Dios. O sea, no nos vamos a preocupar como lo haría una persona que no conoce las profecías de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ya lo habló y ya lo estableció de esa manera. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando. Daniel precisamente da un testimonio de Dios, de que Dios es el Dios verdadero, de que Dios es el Dios que rige todas las cosas, de que Dios es el que precisamente él en los versículos dice que él muda los tiempos. ¿Qué significa mudar los tiempos? Él cambia los tiempos, él dice lo que va a pasar precisamente. Y entonces esta palabrita de mudar los tiempos también la vemos nosotros en los primeros versículos del capítulo 2, que el rey le dice a los sabios: yo sé que ustedes están esperando que pasen ciertas cosas para luego decirnos cuál es la interpretación o cuál es mi sueño. Pero dice el rey: yo conozco que ustedes están preparando respuesta mentirosa. Y entonces ahí cuando el rey da el edicto precisamente de muerte para los sabios. Ahora bien, el rey precisamente tiene este sueño porque él no es como los demás monarcas que luego sucedieron a Nabucodonosor, sino que él estaba preocupado por lo que iba a hacer de su reino, por lo que iba a hacer de su pueblo, por lo que iba a hacer de lo que él había construido. Y entonces en los versículos 29 al 30 dice lo siguiente, precisamente Daniel diciéndole qué fue lo que soñó. Algo muy importante aquí que debemos tener en cuenta es que por qué los sabios ni siquiera pudieron dar respuesta al rey. Porque quien estaba detrás de los sabios precisamente era Satanás. Con todos sus engaños, con todas sus mentiras, había engañado a estas personas, haciéndoles creer que ellos o que él hablaba con ellos por medio de los astros y por medio de muchas otras cosas. Pero Satanás no puede saber qué es lo que nosotros pensamos. Él no puede leer nuestra mente. Él lo único que puede ver y leer son nuestras expresiones corporales. Y por medio de eso, como ha estudiado a la raza humana tanto, él sabe cuáles son nuestros gustos, sabe qué nos disgusta, sabe qué nos gusta, sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces, y así hay un sinnúmero de personas, digamos, hoy en día que han aprendido a leer, ¿cómo se dice?, las expresiones corporales, los gestos que hacemos. Y hay inclusive en la parte forense, en la parte de investigación judicial, con solo hacerle ciertas preguntas y con solo ver los gestos de estas personas, saben si esta persona está mintiendo o no. Pues imagínate, Satanás ya tiene casi 6,000 años de estar estudiando a quién, a la raza humana. ¿Lo conocerá? ¿Sabrá que como nosotros, los gestos que nosotros hacemos, como nos comportamos, sabrá específicamente qué nos gusta y qué no nos gusta? Eso es lo que hace Satanás, pero Dios no. Dios sí sabe lo que pensamos e inclusive lo que vamos a hacer de antemano sin nosotros haberlo pronunciado. Y precisamente ahí lo está diciendo en el versículo 29 de Daniel 2. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, o sea, en el futuro. ¿Qué iba a pasar con todo ese reino que tenía, con las personas y así sucesivamente? Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, Dios precisamente conoce inclusive lo que nosotros pensamos o lo que nosotros nos preocupa. Él ya lo sabe de antemano y precisamente por eso viene y revela al rey lo que él
estaba preocupado por saber. En el versículo 30 dice, y a mí se me ha revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los seres vivientes. O sea, de una vez Daniel le dice al rey, no es que yo sea sabio, o sea, no se le ocurra ni siquiera pensar de que yo soy mejor que los demás. Sino sigue diciendo, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Entonces, aquí precisamente la palabra corazón tiene que o está relacionada con su mente. Sabemos que el corazón no piensa, aunque hay algunas personas que han investigado, dice que el corazón tiene ciertas conexiones con el cerebro que también lo hacen, no sé, sentirse mal, por así decirlo. Lo mismo que el estómago, pero esos son otros temas aparte. Pero aquí está hablando quien nosotros sabemos qué es o qué piensa, precisamente el pensamiento tiene que ver la mente. Y entonces habla de corazón, ¿por qué? Porque el corazón es uno de los órganos más importantes de nosotros. Si el corazón se detiene, nosotros tenemos pocos segundos o minutos, por así decirlo, de vida para poder volverlo a activar y que pueda volver que pueda seguir viviendo el ser humano. Ahora bien, precisamente vamos a ver, dice Daniel que Dios fue quien le dio ese sueño al rey. O sea, Dios pone el sueño en la cabeza o en la mente del rey y Dios viene y le da el sueño que más adelante vamos a ver qué es lo que soñó el rey. Y dice que lo hizo porque el rey se preocupaba por qué iba a pasar en el futuro. Ahora bien, Daniel precisamente comienza a interpretar este sueño. Daniel rechaza desde el inicio todo mérito para él. ¿Por qué? Lo hace diciendo, no es que yo sea más sabio que todos, sino que él rechaza todo mérito. Y anteriormente Daniel le da el mérito a Dios. Si vemos en los versículos anteriores del capítulo 29, sino 26, 27 y 28, Dios dice, hay un Dios en el cielo que es el que revela todo, que sabe todas las cosas antes de que pasen, porque Él sabe lo que pasó y lo que pasará precisamente. Ahora bien, vayamos precisamente a los versículos 31 al 35. Dice lo siguiente. Oh tu rey, veías y aquí una gran imagen. Ya Daniel comienza a contarle al rey lo que había soñado. Veías una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era sublime y estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. O sea, Daniel comienza a decirle qué era lo que soñó. Precisamente Dios da al rey Nabucodonosor este sueño con esta imagen y el rey dice, no me acuerdo del sueño, pero era algo importante. ¿Por qué? Porque como estas personas eran personas idólatras, eran personas que ellos tenían imágenes a las cuales rendían culto, le rendían filigresía a estas imágenes y así sucesivamente. Entonces el rey asocia esa imagen con algo importante, con algo que ellos consideraban sublime. Entonces por eso el rey dice que él no podía dormir precisamente. En los versículos 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Entonces, de una vez le dice cómo estaba compuesta la imagen. Y sigue en el 33, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. El 35,
Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de eras en verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Eso fue lo que soñó el rey. Es importante porque Daniel le cuenta exactamente lo que el rey soñó. Y entonces cuando Daniel le cuenta el sueño que él tuvo, el rey comienza a acordarse. Oh, eso fue realmente lo que yo soñé y eso fue lo que vi en mis sueños. Ahora vamos a comenzar a analizar estos versículos y de aquí en adelante vamos a ver qué es realmente lo que le está mostrando Dios al rey Nabucodonosor y que le reveló también a Daniel en una visión nocturna. Vamos a comenzar a ver qué importancia tiene para nosotros esta estatua. Imagínate que cuando este rey recibe eso, este sueño está en el más alto apogeo de lo que es el imperio babilónico, y quien lo gobierna precisamente es el rey Nabucodonosor. Y como sabemos bien, y más adelante vamos a ver qué fue Babilonia, y hasta hoy se considera una de las 7 más grandes maravillas del mundo. O sea, Babilonia en ese tiempo era increíble, precisamente. Y entonces vemos que en la interpretación Daniel comienza interpretando, dice que la imagen era ¿de qué? De oro fino. ¿Qué era de oro fino? Su cabeza nada más. Y ahí sucesivamente vienen luego los pechos y el muslo de la imagen. ¿De qué eran? De plata. Un material más inferior al oro fino. Y luego sigue otro material en la misma imagen que era el bronce. Es otro material inferior ¿a qué? A la plata. Y luego, después del bronce, seguía el hierro, que eran las piernas. Otro material inferior al material que le sucedió, que era el del bronce. Y luego, por último, que los pies eran precisamente de hierro con barro fundido. Es interesante cómo Dios hace la división de cada parte de esta imagen. Y cada una de ellas representa algo para los tiempos, desde el rey Nabucodonosor hasta nuestros tiempos. O sea, Dios le da en esta imagen lo que va a ser del futuro. Dios, por medio de esta imagen, representa lo que va a pasar en el porvenir. Y llega hasta, lo interesante es que llega hasta nuestros días y más allá. Porque después de los pies y barros, ¿qué es lo que ve el rey Nabucodonosor? Dice que ve una gran piedra. Una gran piedra que es cortada no con mano humana, sino que es cortada de otra manera diferente. O sea, algo lo hizo, pero no es por medio de acción humana. Dice que golpea la estatua en los pies y esa se destruye totalmente. Pero no solo se destruye, dice que desaparece. No hay rastros o vestigios de ella en absoluto. Pero ¿qué pasa con esta piedra? Dice que se convierte en una gran montaña y cubre toda la tierra. Y entonces vamos a ver precisamente en el próximo programa la interpretación que Daniel le da al rey de todo esto. Vamos a estudiar en el próximo programa también cómo era Babilonia y por qué Dios compara a Babilonia con el oro, uno de los metales más preciosos hasta nuestros días. Muchas gracias, querido amigo, querido hermano, por acompañarnos y por estar siguiéndonos por medio de 930 AM y también por los canales en internet, YouTube, Facebook. Gracias por la compañía y que Dios te bendiga.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor,